Extraños ataques han comenzado hace 2 semanas de 2 periodistas de la televisión peruana en contra de la Fiscalía. El viajecito que se hicieron las fiscales, ¿no? De paso se broncearon un poquito para interrogar a la señora Sada Goray. Qué trabajo tan sacrificado, Punta Cana, qué horrible, ¿no? Bueno, se fueron con el permiso de la Fiscalía, por supuesto, con el permiso del Ministerio Público y la Fiscal de la Nación. El periodista Juan Carlos Tafur y el periodista Beto Ortiz. Extraño comportamiento de un día al otro y pensamos que nada es gratis en esta vida y las opciones válidas que tenemos son que los castillistas caviares de la izquierda estarían moviéndose en un posible retorno de Castillo a Palacio de Gobierno desde que acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir su reposición a la presidencia. Pero es difícil pensar esto en el caso de Beto Ortiz, ya que fue uno de los opositores al gobierno de Pedro Castillo, por la cual tuvo que salir del país refugiándose en México, cosa que la mayoría de peruanos no pudimos hacer y tuvimos que enfrentar desde nuestra casa el desastroso y corrupto gobierno de Castillo. Pero Beto Ortiz pudo regresar al Perú cuando todo ya estaba solucionado. Pero más nos inclinamos a pensar que el periodista Juan Carlos Tafur y el periodista Beto Ortiz tienen estos ataques en contra de la Fiscalía por su íntima amistad con Mauricio Fernandini. Porque dentro de las personas que han sido involucradas en el escándalo está mi amigo de toda la vida, el periodista Mauricio Fernandini Arbulú, quien está totalmente comprometido en el caso de Sada Goray. Y es por eso que han comenzado una campaña fulminante, acusando a muchos de los fiscales sin fundamentos. Quiero remarcar que nuestras investigaciones son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Así lo está comprobando la Fiscalía, como está comprobando que hubo un plan de ubicación a la empresaria Sada Goray. Y esto es lo que dice la Fiscalía en su investigación. Que Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino se encargue de contactar a Sada Goray Chong para ofrecerle soluciones a sus problemas administrativos en las entidades públicas. Que Julieta del Pilar Celinda Tijero Martino se encargue de contactar a Sada Goray Chong con el investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbulú. Que Jorge Mauricio Fernandini Arbulú se encargue de informar a Sada Goray Chong respecto a la identidad y cargo de los integrantes de la organización criminal y el rol que cada uno cumpliría para lograr resultados positivos. Hubo una reunión en la que hemos estado. ¿Dónde? Sada en mi casa, Sada, Marrufo, Pilar y yo. Para proponerle una solución que no era necesaria porque la solicitud presentada por la empresaria era legal, tal como lo afirma Salatiel Marrufo ante el Congreso. Que era un trámite, digamos, legal, lícito. Marrufo ha tenido la desfachatez de aclarar que lo malo era que estaba demorando. Pero que estaba demorando la firma del convenio y la firma de un fideicomiso. Cuando sabía perfectamente que lo que estaba planeando con todos los involucrados era la extorsión. La Fiscalía sigue cerrando el círculo de las investigaciones y los operadores del Castillo tratan de minar las investigaciones. El permanente amedrentamiento contra mi persona y mi familia, la hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer. Nos sorprende que el periodista Juan Carlos Tafur, en su revista digital Sudaca, esté atacando a la Fiscalía por 2 semanas consecutivas. Y no entendemos si su posición es por defender a su amigo íntimo Mauricio Fernandini o porque sigue creyendo que Castillo es inocente. Queda entonces claro que el periodista fue parte de esta red familiar de Pedro Castillo para extorsionar a la empresaria y que ahora Mauricio Fernandini tiene que entender que tratar de cambiar su versión puede traerle peores consecuencias.
tal vez mal aconsejado por el periodista Juan Carlos Tafur. Ya Vuelta TV tuvo acceso al expediente de la Fiscalía, donde aclara todas las anotaciones que estamos realizando en este reportaje. Él es Salatiel Marrufo, parte de la organización del expresidente Pedro Castillo. Acaba de confesar que la tramitación presentada por la empresaria Sada Goray era legal. La viceministra en sus declaraciones de la Fiscalía cuenta muy claro que informó al exministro Heiner Alvarado que el caso de la empresaria Sada Goray estaba en proceso, en la cual no informó de ninguna irregularidad o acto de corrupción que la empresaria haya presentado. En este caso tan complejo de los terrenos del Chilca, también está claro que los terrenos fueron legalmente adquiridos. Con la caída de Pedro Castillo por las declaraciones de Salatiel Marrufo, quien contara al Congreso de la República toda la mafia que existía con los familiares del expresidente, el ministro Heiner Alvarado y el mismo Marrufo, sobre cómo fue el negociado, o mejor dicho, la extorsión a la empresaria Sada Goray, el presidente Pedro Castillo, ahora de escuchar la declaración de Marrufo, decidió en un mensaje a la nación dar el autogolpe nefasto jamás visto en la historia del Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Todo parecía que con la caída de Pedro Castillo todo comenzaba a la normalidad, pero no. La empresaria Sada Goray fue víctima de un abuso desmedido de parte del Estado peruano. En coordinación con la SUNAR, este predio ha regresado al Estado a nivel registral. Muchos de los técnicos que han logrado sobrevivir a este embate hoy están con miedo, están desmoralizados, tienen miedo de firmar, tienen miedo de dar información. La ministra, para congraciarse con la presidenta, ordena a la SBN una cancelación express, rogándole a Registros Públicos que haga la cancelación ilegalmente y no con una resolución de la SBN enviada a Registros Públicos como debía ser su natural proceso. La ministra de Vivienda dice: ya hemos recuperado las 90 hectáreas de la Chutana. Yo me pregunto y le pregunto a la ministra de Vivienda, ella como ministra ha indagado, ha investigado, porque no creo que en el poco tiempo que tiene ella pueda tener conocimiento en pleno de la situación de la comunidad campesina de Chilca. Y peor aún, el doctor José Antonio Pérez Soto, como jefe zonal de la zona registral de Lima, de SUNAR, se evidencia la vulneración al precepto legal y con ello queda encausada la premisa legal para la sanción de la destitución del jefe de la SUNAR, al no haber seguido el procedimiento de acuerdo a ley y no haber exigido alguna resolución a la SBN donde contundentemente pruebe los supuestos planos falsos. El doctor José Antonio Pérez Soto debió informarse bien del tema antes de emitir una cancelación express. Desde nuestro punto de vista, y más aún cuando la comunidad campesina del Chilca ha denunciado que la SUNAR, extrañamente, aparece y desaparece los planos de su base de datos. Señor, yo le demuestro que este plano es original de Registros Públicos que he sacado como 10 veces. E intenté en noviembre yo sacar un juego de planos. ¿Y qué me dice Registro Público? Que no puede, que no, que ya no existe, que no hay. ¿Cómo me va a decir ahora que no hay? Sí, señores, Registros Públicos se presta. También se presta a Registros Públicos. También nos hemos quejado con ellos. Solo con este hecho, el jefe de la SUNAR debió ser más cauteloso antes de emitir esta cancelación express. La presidenta Dina Boluarte y sus funcionarios deben entender que una cosa son los actos de corrupción del expresidente Pedro Castillo y otra, quienes son los verdaderos dueños de los terrenos de Chilca según la ley.
Entonces, para recordar, queda claro la extorsión del expresidente Pedro Castillo y su red de corrupción, que al parecer fue planeada desde antes que asumiera la presidencia. Salatiel Marrufo, asesor del ministro, fueron aportantes de la campaña de Pedro Castillo. Y que no solo hubieron actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda, sino también en Petroperú, en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Secretaría de Palacio de Gobierno y municipalidades del país. Lo lamentable es que miles de familias que tenían la esperanza de su techo propio se vean paralizados en su sueño por extorsionadores del gobierno de Pedro Castillo y la ineptitud de algunos funcionarios del Estado de Dina Boluarte.